Bienvenido. Muchas gracias, don Salvador. Buenas tardes. Yo aprovecho mucho esta oportunidad y le agradezco. Mi nombre, como usted lo dijo, es Alberto de Jesús Ramírez Arredondo, nacido en Jericó, más específicamente en la vereda del Dique, que pertenece a La Botero, zona de Cauca. Nací el 17 de enero de 1951. En esta región vivimos a los 8 años. A los 8 años nos vinimos a vivir a una vereda aquí en la parte alta de Jericó, llamada La Viña, por donde mucha gente conoce en Jericó, donde dicen los brujos. Ahí vivimos muchos años y estoy trabajando soy el tercero de 21 hijos que tuvieron mis padres y el mayor de 6 hijos que vemos vivos, porque en esa época se moría mucho niño, tal vez por falta de vacunas de prevención. Entonces no quedamos sino 6, soy el mayor de esos 6. Me tocó la vida de andar descalzo. Como les digo, subimos aquí a la vereda de La Viña y mi papá explotaba un arte, que eran las escobas de Iraca. Mi papá surtía a Jericó de escobas de Iraca, que en esa época no había sino esa escoba. Y llegamos a venderle a las tiendas grandes de ya tenderos fallecidos, como don Luis Parra, Los Rendones, don Álvaro Correa. Esas tiendas grandes les vendíamos hasta 200 docenas de esa escoba. Lógicamente que no las llevábamos de un viaje, sino que de una semana le llevábamos 10 docenas a uno, 10 docenas al otro. Cuando ya los teníamos llenos, nos desplazábamos al corregimiento de Palo Cabildo, una tienda que la tenía el señor Pito Henao, ya fallecido también. Y al señor también le llevábamos 150, 200 docenas. Las tiendas pequeñitas las llenábamos y de eso prácticamente vivimos nosotros. Y del limón pajarito. El limón pajarito nos lo regalaban y la Iraca nos la regalaban en esos rastrojos de la tierra caliente, porque mi papá trabajó la vida de soltero en La Botero y en la finca Toreaderos. El limón pajarito era el único que había en esa época. Un limón que tiene más de 100 propiedades, es hasta veneno si uno le reza una oración. Y aquí había un señor que vendía frutas, que los llamábamos los fruteros, don Felipe Blandón. Le llegamos a vender 300 docenas de limón pajarito a él solo. Entonces nosotros nos levantamos con esas dos cosas, escobas de Iraca y limón pajarito. Y haciendo contratos en fincas, porque a mi papá no le gustaba trabajar al día. Esa fue nuestra vida desde infancia. A los 12 años en La Viña me colocó a trabajar en una finca, que yo le cuento a la gente y dicen, pero ¿cómo que de 12 años usted al medio de 20 trabajadores? Pero era boleando asadón, no era viéndolo, sino boleándolo. Ahí no trabajaba el que quería, sino el que era capaz. A los grandes les pagaban a 12 pesos y a mí me pagaban a 6 pesos. Pero con una diferencia de la época de hoy, que en esa época no le daban ración a uno. La ración que me daba mi papá era 30 cigarrillos y 10 tabacos. En una oportunidad me preguntó el médico Arcila, ya fallecido, que si era para la semana, y yo le dije que para todo día. Yo acabé con mis pulmones fumando cigarrillos. Pero y entonces el médico Arcila me dijo, ¿y usted no odia mucho a su papá que le enseñó ese veneno? Y la respuesta mía fue, no, médico, porque en esa época se manejaba una ignorancia total del cigarrillo. Eso lo vinieron a descubrir ustedes hace 20, 30 años. Pero en esa época casi todos los viejos eran contrabandistas de tabaco. Y me vine a calzar, porque toda la vida de joven fui descalzo, uno boleando asadón con los pies descalzos, había hasta mucha hormiga, y eso aguántense las hormigas. Me vine a calzar a los 18 años que fui a pagar servicio militar. Vine de allá y me dediqué a andar 7 años, yo anduve en varios departamentos, y cuando me cansé de andar, me cansé fue en Medellín estuve 2 años y no me gustó. Y es una cosa que yo no le aconsejo a la gente, al campesino, que se vaya para la ciudad. Porque es que en la ciudad tiene que correrle al carro, a la moto, al ladrón. El vecino no le tiene confianza porque no sabe quién es. Entonces no aguanté eso, aguanté 2 años y me vine otra vez para Jericó a trabajar en el campo, que esa fue la vida de nosotros, trabajar el campo.
Y hace 42 años, yo estaba soltero en esa época, mi familia cambió una tierrita que teníamos por allá en el Alto del Barro, que ese Alto del Barro es por allá por la Quebradona abajo, y se fueron para Támesis y yo no me quise ir, yo me quedé. Y me casé en el 80, soy padre de 2 hijas, un hijo, esa es mi familia, 3 hijos. Mis estudios fueron muy pocos de pequeño, no fueron sino 3 meses de primaria en la escuela Palenque. Y como yo era maldosito, resulta de que el profesor era un señor que jugaba dado en la fonda Palenque, que el dado era una moda en esa época. Y llegaba todo bravo a decirnos que 50 barrigones. Y yo un día levanté la mano y le dije que 51 con él. Y por eso me encerró en una pieza que decían que estaba la mano peluda, porque nos tocó la época de los espantos, que eso eran mentiras. Y allá me encerró, y yo, jugando con una trampa de coger ratones, me dio la idea de armársela al profesor en la entrada de la puerta. Y cuando vi que largó los muchachos a almorzar, él bajaba por las escalas, pero algunos amigos se quedaban almorzando porque era jornada continua en esa época. Y abrió la puerta y yo me escondí en un rinconcito y él avanzó y estaba con unas quimbas 3 puntadas, con los dedos descubiertos, y le metió el pie a esa trampa, casi le mochó los dedos. Yo salí como un pájaro corriendo por un lado y los muchachos me echaron mano, me pegó otra pela, porque cuando eso los profesores le pegaban a uno con una regla que parecía un listón. Y mandó una boleta con un compañero destituyéndome de la escuela. Entonces mi papá dijo, no, usted, mi hijo, no sirve para estudiar. Y en esa época no se pensaba en estudio y no en trabajar. Entonces, a trabajar. No había escuela en La Viña, era la única escuela en esa región. En la región del río Piedras para acá. No había la escuela actual de Palenque. La escuela era bajando por la calle que va para Palenquito, no por la de La Viña y no la de Palenquito, en una casa que hoy tal vez usted la ha oído mencionar y la conoce, del Gago Andrés, un señor que toda la vida despachó verdura para Medellín. En una casa grande que había ahí, que ya no existe, ahí era la escuela. Y venían niños desde muy lejos con el almuerzo, porque era jornada continua. Los que estábamos cerca íbamos a almorzar a la casa. Y los otros, y había niños de 18 años en primero. Yo era el más pequeñito, con 7 añitos, y andaba con una cauchera metida por aquí para defenderme de los grandes, porque la cauchera era una moda, una mala moda, digo yo, porque mataba pajaritos que maté. Yo tenía una puntería con la cauchera. Hace por ahí 30 años compro plátanos. Hace unos 3 años tengo un trato con unos muchachos de una finca, me traen un comino cada 20 días para ponerle a los pajaritos, pagando las que yo hice con la cauchera. Pagarle la deuda. Sí, entonces sí, don Salvador, en esa época las escuelas eran muy poquitas y los alumnos eran grandísimos, de 15 y 18 años, de pantalón cortico. Y yo era una pulguita de 7 años, entonces no tuve sino 3 meses de primaria. ¿Usted fue un hombre muy noviero, era muy parranderito o no? Muy parrandero, noviero poco, ya después de que vine de ejército sí, ya tenía muchas noviecitas, porque uno de jovencito, las novias era por allá a la cuadra, porque uno les boleaba la mano, esa era la novia, pero a uno no lo dejaban tener novia, don Salvador. Y después de que vine del ejército, siempre lo vigilaban a uno, aunque mis padres y mis abuelos me cuentan que el suegro se sentaba, o la suegra se sentaba junto con uno, eso debe haber sido muy incómodo. A mí no me tocó, pero sí, cada momentico le mandaban a uno un hermanito de la novia, o ellos se pasaban por allá a ver qué estaba haciendo uno con la muchacha. No como hoy, que hoy desafortunadamente me parece a mí muy mal hecho que si el noviacito no está manoseando la muchacha y dándole besos a los 20 días, no sirve. Y por eso es que hoy hay tanta irresponsabilidad. Don Alberto, ¿dónde le tocó pagar servicio? Ahí me tocó pagar servicio en Melgar, Tolima.
en el batallón de infantería número 22 Cazadores. Tierra calientica. Sí, muy caliente, más caliente que donde nací, que fue el Botero. Hasta 34 grados, uno en orden cerrado, en un trote de 3, 4 horas. Le tenían prohibido tomar agua porque el agua de Melgar para el aseo y las cocinas es de unos tanques, viene bombeada de unas quebradas, unos tanques altísimos para el servicio, porque eso es un plan muy grande. Y eso era para el aseo, y para la cocina la traían de una quebrada en carrotanques. Ahí le cuento una anécdota que me pasó. Nos tenían prohibido tomar agua de los carrotanques. Los carrotanques tenían una llave en la parte de atrás. Y un día salimos de un trote de 3 horas, que casi nos tragamos la lengua, reseca la garganta. Y yo miré para todos lados y me vi para un carrotanque de esos. Yo tenía una dentadura muy bonita y abrí la llave, y cuando abrí la llave que estaba tomando agua, un teniente me pegó una patada en la nalga. Y contra la llave me reventó los 2 incisos, los 2 delanteros. Y eso ahí mismo echando sangre. Me mandó estábamos muy reclutas, me mandó con otro soldado a la enfermería que quedaba retirado por ahí de aquí donde estamos al seminario, a que me sacaran ese par de mochos. Por eso soy mueco, porque resulta y sucede de que en la sacada de los mochos, eso como que no era un odontólogo y no un tegua, me desastilló la encía. Yo me puse como un monstruo. Yo desde que salí de allá ya me estaba hinchando. Yo estuve 2 días que escasamente con un pitillo tomaba líquido porque no podía mover la mandíbula. Y estuve 15 días, el plato que era de aluminio lo hice como un sartén con un martillo del zapatero, y ahí migaba la papa, el arroz, junto con sobremesa y todo, a hacer como un sorbete, y yo estuve por ahí 15 días comiendo. Entonces yo le cogí mucho miedo a los odontólogos. Y les cuento otra. Casi todo orillero de Cauca de esa época son muecos, porque en esa zona hay un palo que se llama vinge, muy lleno de tunas, y es un remedio excelente para el dolor de muela o el dolor de diente. Entonces en esa época uno tenía un dolor de muela, iba a un palo de avinge con un pedacito de cobija, porque en esa época ni algodón, con cualquier lanita, cualquier cosita, uno llegaba y le pegaba un machetazo al palo, eso echaba una leche blanca, la remojaba uno, se la ponía ahí y le quitaba el dolor de muela. Pero con el agravante que a los 20, 25 años empieza a aflojar la dentadura y se le cae toda. Yo me arranqué la dentadura con la mano por miedo de los odontólogos. Yo la iba aflojando, por ahí tomando aguardiente les hacía hasta que después me la jalaba. ¿Y qué miedo ir de un odontólogo? Sí. El pato nació del fútbol. Resulta de que yo, cuando ya vine del ejército y anduve 7 años, como dije ahora, me dediqué a conformar equipos veredales y a entrenarlos. Y yo tenía un ídolo, tenía varios ídolos. El ídolo en el ciclismo era Cochise Rodríguez, y en el fútbol era el Pato Pastoriza, que jugaba en un equipo argentino, Independiente Avellaneda. Y como yo era bueno para hacer goles, siempre que hacían gol decía gol del Pato Pastoriza. Ahí me dejaron el Pato. Hace unos 50 años más o menos. Y ese es el nombre mío popular. Y a la gente acá hay personas que les da pena decirme Pato, entonces me dicen Don Pato. Y cuando me dicen Don Pato, me hacen dañar los botones de la camisa. Porque yo me soplo, creo que soy el más importante, el más grande. Entonces para mí es un orgullo que me digan Don Pato, porque me trae muchos recuerdos y porque un apodo no le hace daño a nadie. Por eso me llaman el Pato Don Salvador. Yo llegué a trabajar en el municipio porque desde pequeño pensé en pensionarme. En la Botero, teniendo 7 añitos, escuché el dueño de la Botero que le dijo al administrador: Abel, aquel viejito que hay allá, era un sábado que estaban esperando el pago, decirle que no hay más trabajo. Y entonces don Abel le dijo: es muy bueno para la barra y la peinilla. Y yo: pero ya está muy viejito. Y eso me quedó en la cabeza. Y le dije a papá, y yo: no, mijo, es que ya cuando uno está bien viejo ya no le dan trabajo. Entonces desde pequeño
siempre pensé en pensionarme. Cuando ya pagué 2 años de servicio, pensé, estos 2 años se los saco al gobierno porque yo me voy a colocar en una empresa oficial. Y estando viviendo en Támesis 4 semanas, que viví en Támesis, ya casado, la primera niña estaba muy pequeñita, eso fue en el 81, me llegó una razón que viniera a trabajar al municipio, por un señor concejal que a ese le agradezco, ya fallecido, a ese le agradezco mi pensión, don Rodrigo Merino. Ese fue el que me trajo al municipio. Yo llegué, como digo, en el 81 al municipio y llegué a trabajar al corte común y corriente, pico y pala, pero como siempre he sido muy acomedido, el encargado, que era don Gildardo Tavares, ya fallecido también, le decía al difunto Pedro Lima, a algunos trabajadores viejos, vea, andáseme un remiendito en cemento allí, un remiendito. No, yo no soy oficial, mande un oficial, que yo no gano sueldo de oficial. Y entonces empezó a mandarme a mí esos remienditos. Lo que a los 4 años yo ya era ayudante de fontanería y a los 15 años ya era fontanero en el municipio. Entonces aprendí muchas cositas gracias a que he sido muy acomedido. Era alcantarilla y agua potable. Entonces cuando yo llego al municipio, a los pocos años fundamos un sindicato. Y el sindicato nos echaba mucha cantaleta, que porque había compañeros que no sabían sino firmar, no sabían leer ni escribir. Y como le dije ahora en la primera entrevista, yo me quedé con 3 años, con 3 meses de primaria, pero con esos 3 meses yo aprendí a leer y a escribir alguito. Y cuando mis hijas estaban en tercero, en la NESA, me dio la idea de animar compañeros para meternos a un nocturno que había abajo donde ya ahora es el adulto mayor. Allá era la escuela Madre Laura. Y de 10 que habían que no sabían leer ni escribir, porque éramos 42 obreros, únicamente me copiaron 3, nos matriculamos y fuimos a estudiar 2 semanas primero. Las hijas mías me decían, papá, usted no le da pena, usted es tan viejo y en primero burro. Yo sé mi capacidad de aprendizaje y les decía, dele pena a ustedes cuando la alcance. Resulta de que a las 2 semanas salimos a vacaciones porque nos inscribimos a mitad de año, nos matriculamos a mitad de año, salimos a vacaciones y cuando volvimos a entrar, doña Beatriz Marín era la directora de ese nocturno. Nos dijo a Rafael Cañas y a mí, que al último de los 4 no quedamos y no 2. Ustedes pueden con tercero. Entonces en esos 6 meses salimos de tercero, después de haber entrado primero. Y en el año siguiente hicimos 4º y 5º. Alcancé las hijas y el único, yo creo que en muchos pueblos de Antioquia, que estudió bachillerato con 2 hijas, en el mismo grado y en el mismo salón, es quien les habla, Alberto Ramírez del Pato. En sexto, el padre Gonzalo Puerta, que daba las clases de religión, empezó a correr lista. Ramírez Julana, Ramírez Julana, Ramírez Julano, y paró. Y dijo, ¿aquí por qué tantos Ramírez? Y había un compañero, Jaime Carmona, que trabaja en estos momentos en el hospital, él estudió con nosotros, levantó la mano y dijo, es que aquí está el papá con toda la familia. Y recuerdo que dice el padre Gonzalo, ¿cuál es el papá? Entonces yo me paré y dijo, vea, yo llevo 34 años dando religión y es el primer caso que veo de ver 2 hijas y el papá en el mismo salón y el mismo grado. Entonces para mí es un orgullo haber estudiado bachillerato con las hijas en una misma institución. En el nocturno fui gobierno escolar, yo fui el primer gobierno escolar del nocturno. Y en la publicidad que hice, como para quedar personero, prometí en el último punto de que como miembro de la administración que era, contaba con el apoyo del señor alcalde sin saber si ganaba. Y resulta que gané esas elecciones. Era la primera vez que yo hablaba en un micrófono, don Avelino Kemba, que era el rector.
Cuando ya dieron el conteo de votos, me llamó y me dijo, prepare unas palabritas que usted ganó. Yo ahí mismo me acordé de lo que había dicho, que contaba con el apoyo del alcalde. Y pensé, me metí en la berrionda con esto. Yo pensé cuando cogí el micrófono, aquí no se puede hablar mucho. Aquí tiene que ir cortico porque uno con un micrófono, estaba el presidente del consejo, el señor alcalde de esa época, el párroco, eso había mucha gente importante. Entonces yo no hice protocolo al saludar, sino que saludé. Buenas noches, señoras y señores. Yo estoy muy agradecido del apoyo que he tenido. Cuenten con todo mi apoyo para lo que haya que hacer en esta institución. Muchas gracias, eso fue todo. Y al otro día me fui a hablar con el alcalde, que era Carlos Alberto Ceballos. Le conté lo que me había pasado y me dijo, tranquilo, que cuenta con el apoyo mío. El primer trabajo que le hicimos al nocturno es que le cambiamos techo, valió 12 millones de pesos en el 94, era un poco de plata. Y tuve la oportunidad de prohibir una palabra que para mí es muy fea y que hoy en día es muy común y fea en las mujeres sobre todo, gonorrea. Esa palabra salió de la institución, en los estudiantes salió de la institución el liceo, y en el nocturno la prohibí y se le rebajaba la materia a quien dijera esa palabra. Entonces el nocturno de esa época fue muy organizado. Creo que porque yo fui personero 3 años consecutivos, porque hoy ya el nocturno ni la planta física vale la pena. Qué lástima que se vayan acabando instituciones con un apoyo tan grande, porque estudiar de noche le ha dado la oportunidad a mucha gente, y ahí me tocó duro, salir a las 10 de la noche para coger trabajo a las 7 de la mañana con el municipio, y yo no tenía horario en el municipio. Un 31 de diciembre yo me había tomado por ahí unos 10 o 15 aguardientes y pasaba por el frente de la catedral cuando me llamó Gloria Porras, que era la secretaria de gobierno del alcalde. Esa fue una alcaldesa en Jericó en varios periodos. Ella sabía mucho de administración pública. Alberto, venga. ¿Qué pasa? Vea, estamos sin agua. No será de qué pasó, le toca ir a ver qué pasó. Iban siendo las 2 de la noche. Y entonces yo, mirando a ver cómo le sacaba el cuerpo, como decimos los antioqueños a él, le dije, si hubiera una linterna. Y ahí mismo sacó como una algarrobita, así, una linterna de un bolso. Y me tocó ir hasta Volcán Colorado, ahí que allá estaba el problema. Provisionalmente lo arreglé, y de allá para acá el ejército no me iba a dejar pasar. Estaban acantonados en la finca de don Guillermo Zuluaga, que porque yo qué hacía a la 1 de la mañana por allá. Les dije, señores, yo soy el fontanero del municipio, no me puedo quedar aquí. Ustedes verán si me dan bala. Yo también fui reservista, también pagué servicio militar. Ustedes verán si me dan bala o llamen con el radio al comando, porque cuando no habían celulares, y me les vine y no pasó nada, pero puse el agua. Me tocó duro, en esa época nosotros nos tocó muy duro, don Salvador, porque hacían veranos de 2 meses y a los 15 días ya había que estar racionando el agua. Eso era muy duro porque uno recibía muchos madrazos. Imagina que se vaya el agua. Nosotros nos tocó, en esa época habían 2 tanques, el de 400.000 litros, que ya fue demolido por lo del accidente que hubo aquí con el evento de las nubes, y este que está aquí cuadrado, de 500.000 litros, empezar a cerrar a las 8 de la noche y abrir a las 6 de la mañana. Y al paso que el verano iba avanzando, teníamos que ir cerrando más temprano, de cerrar a las 2 de la tarde con los tanques medios para repartir de poquito para todo el pueblo. Y recuerdo que los alcaldes aquí le daban a uno la orden cuando llegaba un gobernador o una persona importante de la gobernación, se hospedaba en la hostería El Piedras, encima de lo que es hoy el Ganadero. Y la orden era que no falte agua para el edificio, porque ya estaba el gobernador o la persona. ¿Y sabe qué decía yo, don Salvador? No, antes no le pongamos agua, para que se dé cuenta de la necesidad que tenemos aquí. Hasta que, hombre, cuando yo llegué a Jericó estaba el proyecto de echar el agua del Coco. Valía 200 millones de pesos en esa época, en el 80, pero era mucha plata. Hicieron un bombeo en Volcán Colorado que no dejaba pérdidas, hasta que llegó Freddy Cardona y se enfrentó a ese proyecto de traer el agua del Coco, solución para Jericó.
Y por eso Jericó tiene gente de todos los países. Con el tema de la Santa Laura somos importantes a nivel nacional e internacional. Aquí hay gente de todos los países. ¿Por qué? Porque Jericó tiene agua. Si no tuviera agua, aquí no compraba una propiedad a nadie. Don Alberto, ¿cuánto tiempo trabajó con el municipio? Yo trabajé 20 años y llegué a tiempo en Salvador, porque a mí no me cogió la ley nueva, a mí me cogió la vieja. Yo me jubilé con 20 años de trabajo y 30 y 50 de edad. Me jubilé con este alcalde que hay de turno en el 2002, que él fue el que le hizo el ajuste fiscal, la 617, donde liquidaron los sindicatos y que no tenía el tiempo, la edad, le daban un poco de plata. Pero yo ya, gracias a Dios, llegué a tiempo y ya tenía la edad y el tiempo. Entonces, llevo 19 años pensionado ya, gracias a Dios. ¿Y eso hace que se está desempeñando como fontanero? ¿Usted presta servicio? Sí, siempre me ha gustado. De joven me gustó trabajar mucho con la gente en el deporte, con el fútbol. Y después de casado, como sindicalista y prestándole el servicio al municipio. Y como pensionado, haciendo las marañas de plomería, con un agravante que tiene la gente porque me dicen que yo no me puedo morir, porque prácticamente estoy solo aquí y yo en plomería hacer cosas que nadie es capaz de hacerlas. Entonces me dicen que yo no me puedo morir, que porque quedan encartados, que por qué no entreno un ayudante. Pero es que el primer ayudante que me dieron en el municipio a los 2 días se robó un reloj en una casa, que casi no lo recupero. Entonces yo en Jericó soy el que más llaves ajenas ha manejado. Para todas las llaves me las lleva al trabajo, usted sabe qué tiene que hacer. Yo he visto cadenas, anillos, plata, armas, de todo en las casas, y eso se queda ahí porque eso no es mío. Estuve entrenando un nieto hace ya 1 año y medio, porque es muy sano en todo el sentido de la palabra, pero se coloca a trabajar en un supermercado y yo no veo a quién enseñarle porque hay una irresponsabilidad muy berrionda y es un arte que es complicadito. Entonces, como repito, yo hago cosas que no las hago sino yo. A raíz de que soy líder comunitario hace aproximadamente 30 años, entonces los líderes siempre los buscan los políticos porque tenemos muchos amigos y en el 2008 quedé elegido como concejal, éramos 72 aspirantes al consejo, yo saqué la segunda votación, casi 400 votos, en la segunda perdí por 5 votos, pero en la segunda prácticamente lo hice sin ánimo porque ser concejal, a mí no me sirvió eso, porque es que el concejal a partir de la Constitución del 91 perdió mucho mando. Ya los que tienen las facultades son los alcaldes. Entonces, veo que no es como tan importante. A mí me gusta ayudarle a la gente, pero desde afuera. Y al municipio le ayudo desde afuera porque me gusta mucho colaborar. Muchas gracias a ustedes, al canal. Esta es una oportunidad para contar una historia que me parece importante. Porque de verdad la vida mía no ha sido en vano. Yo mismo reconozco, así me dé ínfulas, de querer servir a la gente. Muchas gracias. Muy bien.